La grabación. Bueno, muy buenas tardes con todos. Bueno, buenas noches en realidad. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy en la clase Espejo. Como ya saben, estamos realizando nuestro primer encuentro, ¿no?, entre las carreras de servicios turísticos de UPN y en este caso la carrera homóloga de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ok, nos acompaña nuestra académica, la señora Mónica Segarra, quien va a dar unas palabras de bienvenida y luego continuamos con nuestras docentes, ¿ok? Chicos, también solicitarles por favor de que mantengan su micro apagado durante la videoconferencia. Si tienen alguna duda, por favor utilicen el chat o también en este caso cualquiera de los iconos para hacer alguna consulta. ¿Ok? Muchísimas gracias. Le doy pase a Mónica Segarra. ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos? Muy buenas tardes, bueno, casi noches por acá. Siempre es un gusto poder continuar con este tipo de actividades como son las clases de espejo, porque unen países, unen carreras afines y unen estudiantes en este pilar tan importante que es la internacionalidad. Esperemos los estudiantes puedan aprovechar al máximo tanto las charlas que nos darán desde Colombia como se harán desde Perú. La idea es ver eso en común, que definitivamente tenemos muchas cosas y poder seguir caminando con esa estrechez que nos vinculan a países como son Colombia y Perú. Y bueno, agradecerles por esta iniciativa y continuemos aprendiendo porque el aprendizaje nunca para. Bienvenidos y buenas noches. Okay, perfecto. Muchas gracias. Entonces, damos pases a nuestros docentes para que puedan iniciar su videoconferencia magistral. Muchas gracias. Bueno, yo inicialmente, bueno, no sé si ya me estén viendo, creo que me permito presentarme. Yo soy la profesora Emma Bautista de Colombia, de la Universidad Unicolombo. Bienvenidos a todos, mucho gusto para los docentes y estudiantes del Perú. Es un placer estar aquí. Estoy acompañada con mis 81 estudiantes de primer semestre del programa de Tecnología en Gestión de Servicios Turísticos y Hoteleros de Unicolombo. Como ustedes ya saben, las docentes de allá, pero pues quizás los estudiantes no, Unicolombo queda ubicado en Colombia, en la ciudad de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias es una ciudad muy reconocida a nivel nacional e internacional porque es una de las ciudades más representativas a nivel de turismo. Es una ciudad muy visitada y tiene un encanto especial, por eso es uno de nuestros lugares o de nuestros destinos turísticos más importantes de nuestro país, al cual pues están invitados cordialmente para cuando quieran venir a conocerlo. Y esperamos que desde la clase espejo que estamos realizando o vamos a realizar el día de hoy y dentro de la actividad que vamos a hacer puedan conocer un poco de nuestro país. Muchas gracias. Buenas noches, chicos. Mi nombre es Jamie Hurtado, docente de la carrera de Administración y Servicios Turísticos de la Universidad Privada del Norte, sede Trujillo, aquí en Perú. También muy gustosa de compartir con mis estudiantes y con ustedes, sobre todo con ustedes, ¿no?, esta clase espejo que se dará en 2 sesiones. La primera que vamos a realizar el día de hoy con mi colega, la profesora Emma Bautista, ¿no?, todo el tema referente a los elementos de la actividad turística, y la segunda sesión que hacer la extensión de la actividad que nosotros vamos a dejarles a ustedes para que puedan conocer nuestras riquezas, tanto como el patrimonio cultural y natural de ambos países. Perú también tiene sus riquezas naturales y culturales. Nosotros, los estudiantes y quien les habla, pertenecemos a la provincia de Trujillo, región La Libertad, en donde también contamos con recursos arqueológicos, como ya me imagino que habrán escuchado o habrán visto en internet, Huaca de la Luna, están como patrimonio mundial a través de la UNESCO, el proyecto arqueológico El Brujo, nuestras playas Huanchacos y muchos atractivos más que son nuestros representantes, que somos representantes a nivel del norte del país. También están
invitados, ¿no?, para visitarnos cuando ustedes gusten. Estaremos orgullosos y sobre todo gustosos de recibirlos en nuestra región. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla para poder iniciar la sesión del día de hoy. ¿Me dan unos segundos, por favor? Les voy a pedir que, profesora Emma, me apoye a través del audio y pueden ver la pantalla. Si estoy compartiendo pantalla, por favor. Sí, señora. Sí, señora, Ya ya estamos en Sí, señora. presentación. Okay. Sí, sí se logra ver la pantalla. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a Ok. empezar con la sesión de hoy, que vamos a ver todo lo referente a los elementos de la actividad turística. Quienes están a cargo de esta sesión es la profesora Emma Bautista, de la Universidad Unicolombo de Colombia, y quien les habla, Jamie Hurtado, de la Universidad Privada del Norte de Perú. Dentro de la imagen que ustedes pueden ver es un gráfico, ¿no?, de los elementos que constituye dentro de la actividad turística. No es solamente el tema empresarial, si nosotros queremos llamarlo así, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, sino es un todo, son elementos que conforman un sistema, y este es el sistema turístico. Dentro de estos elementos contamos con los atractivos o recursos turísticos, que es lo que motiva, lo que incentiva a los visitantes o a los turistas llegar o visitar un determinado espacio o lugar, ¿no? La parte de la infraestructura, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, pero breve voy a mencionarles, que tiene que ver con las facilidades o el acceso que permite a estos visitantes llegar a su destino a visitar, los servicios turísticos, que es lo que le va a dar las facilidades para poder quedarse más horas o más días, ¿no? Y ahí es donde encontramos a las empresas turísticas. Y hablamos también, obviamente, del tema de algunos otros antecedentes, como por ejemplo el tema de la señalización, ¿no?, el tema de la conectividad, ¿no? En el caso de ahora, en estos tiempos del Internet, que nos ha servido al sector turismo muchísimo, porque ya nosotros podemos verificar o podemos revisar información para poder visitar lugares que posiblemente no conozcamos o posiblemente no hemos tenido idea de poder llegar. Brevemente, vamos a ver una definición de nuestros clientes, ¿no?, nuestros consumidores, ¿cómo les llamamos? En este caso, los visitantes, ¿no?, como menciona acá, de todas las personas que puedan viajar dentro de un territorio tanto nacional como internacional, que los lleva de su lugar de origen o habitual o de su domicilio a otro lugar, ¿no?, donde van a realizar diferentes tipos de actividades. Su motivo principal, como dice, de visita no necesariamente es una actividad que remunere en el lugar visitado, y esto a su vez, ¿no?, tiene mucho que ver con el tema de realizar diferentes tipos de actividades, no netamente el tema de lo que es el turismo, ¿no?, sino también pueden realizar otras actividades por temas familiares o de salud, y paralelamente también realizan la actividad turística. Dentro de los visitantes tenemos dos tipos, ¿no?, el turista y el excursionista. ¿Cuál es la diferencia entre el turista y el excursionista? ¿No? El turista es aquella persona que se queda al menos un día dentro de un determinado lugar o en un determinado espacio, mientras que el excursionista solo va, digamos, dentro de las 24 horas. Va a un lugar, está 5, 6, 8 o 10 horas y luego regresa a su lugar de origen o a su domicilio, a su zona habitual, ¿no?, a continuar con sus labores cotidianas. A diferencia del turista, que se queda 1, 2, 3, 5 noches o posiblemente más en uno o varios lugares,
¿no?, que pueda visitar. Cuando hablamos de varios lugares es porque el turista realiza un circuito turístico o una ruta turística. Si es que hablamos de un determinado, obviamente, una determinada región o macroregión. También podemos llamarle turistas a aquellas personas, obviamente, que realizan, por ejemplo, la actividad turística a través de los cruceros. Y hay que tener en cuenta que los cruceros no son de 2 o 3 días, casi siempre los cruceros son más de una semana, hasta duran, en algunos casos, hasta duran un mes, cruceros largos, y visitan diferentes lugares, no están en un solo lugar, ¿no? Un solo espacio. Estos turistas son categorizados como nacionales y extranjeros. Los turistas nacionales son aquellos visitantes, ¿no?, que del mismo país, que visitan diferentes regiones o provincias a nivel de su misma nación o de su mismo país. Y en el caso de los extranjeros son aquellos turistas que vienen de otro país a visitar nuestro país. Entonces hay que diferenciar entre los turistas nacionales y extranjeros. Hablamos de los recursos turísticos. Cuando hablamos de recursos turísticos, son aquellos expresiones, como menciona acá, ya sean naturales o culturales, ¿no?, que nuestros espacios, nuestras regiones o nuestro país tiene dentro de su territorio. Y hablamos en temas de, por ejemplo, recursos culturales, podemos tener nosotros los materiales y los inmateriales. Dentro de los recursos materiales, su mismo nombre lo dice, son aquellos que puedes verlos, tocarlos, ¿no? Y estos a su vez se dividen en muebles e inmuebles. Los muebles, también su mismo nombre lo dice, que se pueden trasladar o pueden trasladarlos de un lugar a otro. Por ejemplo, ¿no?, en el caso de Perú, nosotros tenemos uno de nuestros representantes acá en la región La Libertad, en Trujillo, ¿no?, Magdalena de Cao, que es el complejo arqueológico El Brujo, y ahí tenemos a la señora de Cao. Esta señora de Cao, que es la representante una de las representantes de la cultura moche, ha sido trasladada en exposiciones a nivel internacional, obviamente con los permisos que se solicita a través del Ministerio de Cultura, que ha sido trasladada a diferentes países para ser expuesto, ¿no?, toda la riqueza de esta cultura moche. Y si hablamos de lo que es los inmuebles, son aquellos recursos que definitivamente no se pueden mover, ¿no?, que nosotros tenemos que ir hasta el lugar y visitar. Y en los inmateriales es aquellos recursos culturales que no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir, ¿no? Si nosotros hablamos de leyendas, por ejemplo, ¿no?, hablamos de mitos, hablamos de danzas, hablamos de música, hablamos del folclore de un determinado lugar o un determinado espacio, ellos están del idioma, eso está incluido dentro de nuestros recursos culturales inmateriales. También tenemos a la gastronomía como un recurso inmaterial, no un recurso cultural inmaterial. Entonces, tiene que ver con el tema de la tradición, con el tema del valor sentimental, la parte, ¿no?, o el recurso cultural inmaterial. Si hablamos de instalaciones turísticas, ¿no?, son las instalaciones, como menciona acá textualmente, físicas que se relacionan directamente con el recurso o atractivo y se utilizan, dice, para realizar visitas turísticas. En estas instalaciones turísticas nosotros podemos incluir o encontrar, por ejemplo, los paradores turísticos, ¿no?, que acompañan estas instalaciones físicas dentro del recurso o atractivo. Estos paradores turísticos o miradores turísticos son los que conllevan, ¿no?, a que el atractivo o recurso turístico tenga facilidades para que el turista pueda llegar, pueda comprar sus boletos, pueda descansar en algún momento, pueda comprar algún tipo de souvenir o recuerdo. Posiblemente dentro del parador o mirador turístico pueda encontrar, por ejemplo, tal vez una cafetería o una instalación de alimentos y bebidas en donde puedan consumir agua, algún tipo de producto o alimento. Hablamos también de los recursos, más instalaciones, más equipamiento y servicios, ¿no?, que esto obviamente da un valor agregado al atractivo turístico.
cuando hablamos de la suma de estos recursos, instalaciones y equipamientos más servicios, obviamente hablamos ya de un producto turístico. Y el tema del producto turístico, la parte del producto turístico, no voy a ahondar mucho porque esto lo va a tocar mi colega, la profesora Emma Bautista. Hablamos de la planta turística, también conocido, algunos autores lo llaman planta turística, otros autores lo llaman servicios turísticos, otros autores posiblemente los llaman empresas turísticas. ¿Y a qué se refiere la planta turística? Son las instalaciones también físicas, obviamente para el desarrollo de los servicios turísticos. La planta turística viene a dar las facilidades para que el turista pueda permanecer más tiempo en nuestro espacio, en nuestra ciudad, en nuestro territorio. ¿Quiénes conforman la planta turística? Son todas las empresas relacionadas con el sector turístico. En el tema de alojamiento tenemos los hoteles, los hostales, ¿no? En cuanto a categoría y clasificación de 1 a 5 estrellas, de 1 a 3 estrellas, tenemos los restaurantes, en este caso todo lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, las agencias de viajes, las empresas de transporte turístico, ¿no? Por ejemplo, los centros recreacionales, específicamente o temáticos dirigidos para el tema o el sector turístico. Cuando hablamos de infraestructura, ¿no? Hablamos de el acceso, la accesibilidad que el Estado, ¿no? nos brinda para poder nosotros desarrollar la actividad turística. Estos son elementos básicos, definitivamente el hecho de ser básicos son muy necesarios para que la actividad turística funcione. ¿Qué hacemos nosotros teniendo un excelente atractivo, ¿no? con la categoría, con la jerarquización más alta? ¿Qué hacemos teniendo los mejores hoteles y los mejores restaurantes? Y en tema de accesibilidad nosotros no contamos con esas facilidades, con esa accesibilidad. No tenemos carreteras, no tenemos puentes, no tenemos servicios básicos de agua, luz y desagüe, posiblemente no tenemos terminales o aeropuertos. Entonces, esto es lo que va a limitar a que el turista o el visitante pueda llegar a nuestro espacio o a nuestro territorio a conocer nuestras bondades, a conocer nuestro patrimonio, ¿no? Entonces es indispensable, no es menos importante, pero sí es indispensable dentro del desarrollo de la actividad turística. Entonces, dentro de la infraestructura nosotros encontramos todo el tema de transporte, servicios básicos y comunicaciones. Cuando hablamos de transportes, hablamos del transporte aéreo, terrestre y acuático, y obviamente acá podemos ver, ¿no? Esta infraestructura en lo que les mencionaba, los aeropuertos, carreteras, puentes, caminos, ¿no? Terminales terrestres. El tema de servicios básicos, que eso es indispensable, no solamente para la actividad turística, sino para el tema de la calidad de vida de un estado, de un espacio, de un territorio, ¿no? Agua, alcantarillado, residuos sólidos, energía. Entonces, ¿cómo va a haber un desarrollo no solamente turístico, sino también económico en cualquiera de los sectores si no contamos con estos servicios básicos? ¿No? Menciona acá reservorios, plantas de agua, rellenos sanitarios, plantas de energía, ¿no? O estaciones eléctricas. Y también debemos tener en cuenta el tema de las comunicaciones. Se fue la imagen, profe. Si alguien está compartiendo, por favor, si es que alguien está compartiendo, porque esa no es mi pantalla. Sí, se ve otra pantalla, profe. Patricia Curico, por favor, no dejen de compartir. Ahora sí, profesora. En este momento, ya ahora sí volvió. Okay. Ya, profe. Nos quedamos en el tema de las comunicaciones. Y ahora, en estos tiempos, en la actualidad, perdón, el tema de las comunicaciones ha dado un giro de 360 grados.
brevemente, en mi época, cuando estudiaba turismo o cuando queríamos hacer turismo, ¿no? Por ejemplo, no sé si eso sucede también en Colombia, pero acá en Perú se acostumbra que cuando terminas el nivel básico, que es obviamente el colegio, ¿no? 5º año de secundaria, se hace un viaje, o sea, se hace una excursión, se hace un viaje de promoción, le llamamos acá. Y en esa época nosotros no teníamos, así como ustedes, el acceso a la información, ¿no? A buscar información acerca de diferentes lugares o qué lugares podían llamarnos la atención de acuerdo a los gustos y preferencias, ¿no? Entonces, eso nosotros estábamos predispuestos a lo que las agencias de viaje nos podrían facilitar a través de fotos o de imágenes, obviamente en físico, ¿no? Y eso hacía para nosotros, pues, elegir, teníamos más limitaciones. Ahora ustedes pueden ingresar, ¿no? A través del internet y visitar todo el mundo sin ninguna limitación. Pueden escoger su destino, pueden escoger sus servicios, pueden verificar si cuántos días o cuántas horas pueden estar en un determinado lugar. Entonces, las comunicaciones definitivamente en estos últimos tiempos ha dado un giro de 360 grados y en el tema turístico ha sido una herramienta, un instrumento muy útil para nosotros como profesionales, ¿no? Igual el tema de la telefonía fija, de los móviles, estamos interconectados. Ahora con el tema de la pandemia definitivamente también, o sea, no es solamente en el tema de turismo, sino también en el tema de salud, de conectividad. ¿Cuántos estamos un poco separados, o no podemos visitar a nuestros familiares o saber en qué condiciones están, pero a través de estas comunicaciones podemos hacer videollamadas, ¿no? Podemos mandar un correo, podemos mandar un mensaje y en menos de 2 segundos tenemos la respuesta. Y esta pandemia hubiese sucedido, no sé, hace 30 años atrás, 20 años atrás, hubiese sido un poco complicado tener información al instante de nuestros familiares, ¿no? Por ejemplo, si íbamos a hacer hace 20 o 30 años atrás una clase espejo como la que estamos haciendo en este momento. Estamos todos interconectados, Colombia y Perú, más de 130 y tantos estudiantes compartiendo una misma clase. La idea es aprovechar al máximo, ¿no? Y obviamente de manera positiva todo lo que tenemos a la mano, ¿no? Y lo estamos haciendo, lo estamos. Dentro de la superestructura, ¿no? Cuando hablamos de superestructura nos referimos a las instituciones, ¿no? Que conforman o que son parte directa de lo que es el sector turismo, tanto el sector público como el sector privado. Son aquellos organismos o asociaciones, o también podemos llamarles instituciones, no sea, ya sea públicos o privados, que regulan, dice, fomentan y coordinan la actividad turística. El caso de Colombia, el ente rector, ¿no? La institución pública que obviamente regula todo el tema y coordina todo el tema de la actividad turística con el sector público y privado, es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En el caso de Perú es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Tenemos, por ejemplo, a Canatur, que es la Cámara Nacional de Turismo. La Cámara Nacional de Turismo es un organismo que tiene como afiliados a todas las empresas privadas, ¿no? Relacionadas con el sector turismo, alojamiento, alimentación, transportes, etc. También tenemos asociaciones especializadas, llamémosle así. Por ejemplo, en este caso tenemos el logo de Ahora, que significa la Asociación de Hoteles y Restaurantes y afines, ¿no? Que esta asociación solo, digamos, sus miembros o sus participantes dentro de esta asociación son aquellos empresarios que están relacionados con el tema de alojamiento, restauración y afines, ¿no? En el caso de Colombia, la profesora Emma le doy la palabra para que nos pueda mencionar acerca de algunos organismos públicos y privados, ¿no? Que fomentan la actividad turística en Colombia. Gracias, profesora Yami. Bueno, en el caso de Colombia, como usted lo indicaba,
el ente regulador es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el que regula a nivel nacional todo el proceso y las actividades turísticas dentro del país. Sin embargo, hay dos entidades públicas que son ProColombia. ProColombia es una entidad muy importante para nosotros porque es la que gestiona todo el proceso de exportaciones a nivel turístico y el tema de promoción, inversión, y tenemos un logotipo que se llama Marca País, ¿sí? Dentro del tema de Marca País lo que hacemos es eso, el tema de promoción a nivel nacional e internacional, y ProColombia genera estos procesos. Otra entidad es Fontur Colombia, que es el Fondo Nacional de Turismo, a través del cual también se llevan a cabo proyectos de inversión, ¿sí? Donde se consiguen diferentes recursos para invertir en aquellas zonas de nuestro país que han sido un poco golpeadas por diferentes procesos que de pronto no son muy beneficiados o benéficos para las comunidades residentes. Entonces, Fontur genera esos procesos de planificación para recuperar esos sectores y dar unas oportunidades económicas y nuevas alternativas para las comunidades residentes. Muchas gracias, profesora. Ya que mencionó, ¿no? En este caso, nosotros también tenemos un ente rector que tiene que ver con todo el tema de la exportación y promoción del turismo. Acá nosotros se llama PROMPERÚ, que es la Comisión de Promoción, obviamente, de Turismo. Y también nosotros tenemos nuestra marca País, ¿no? Ustedes pueden ingresar a YouTube, hay varios videos, si nos alcanza el tiempo podría yo mostrarles uno de los tantos videos promocionales a nivel nacional e internacional de todas las riquezas que tiene nuestro país y compartir con ustedes para que en algún momento pues puedan visitarnos, ¿no? También dentro de la institución, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, también contamos con diferentes áreas. Por ejemplo, una de las más resaltantes es el Plan COPESCO, que tiene que ver con el tema de infraestructura, ¿no? Para poder mejorar el tema de la accesibilidad para los diferentes destinos, ¿no? O espacios en donde ya se está realizando la actividad turística o posiblemente es una nueva alternativa para nuestro país. Bueno, dejo a mi colega, la profesora Emma Bautista, para continuar con la exposición o con la clase. Profesora, ¿sigo compartiendo pantalla o usted...? Sí, señora. Okay. No, yo creo que si usted puede, para no demorarnos tanto. Muchas gracias. Bueno, continuando con... Señora. Usted me va indicando para ir pasando... la siguiente, exacto, ahí está bien. Ahí estaría bien. Bueno, entonces, continuando con la presentación de los elementos que hacen parte de la actividad turística como tal, aquí mostramos en esta gráfica aquellos elementos que hacen parte de lo que es un producto como tal, ¿sí? Inicialmente podemos hablar de lo que es un recurso turístico. Cuando yo les hablo a los estudiantes sobre lo que la potencialidad que tiene un recurso como tal, existen características en un recurso donde se ve ese potencial para poderlo desarrollar como un futuro producto turístico, pero que inicialmente cuenta con las características para poderlo proyectar, pero no cuenta con las condiciones, ¿sí? Entonces, son diferentes fases que se deben realizar. En la fase 1 hablaríamos del recurso que cuenta con las potencialidades y que para poderlo convertir en un atractivo turístico como tal, ¿sí? Hay que darle un valor agregado, es decir, hay que generar un proceso de planificación en el que vamos a revisar qué instalaciones turísticas se requieren instalar en este recurso turístico, con todos los servicios, y fuera de eso, desarrollar una planeación de qué actividades podemos desarrollar dentro del recurso. De esta manera, ya le damos un valor agregado a este recurso y vamos formando una imagen y un valor simbólico para el recurso como tal. En la fase 2 ya iríamos del atractivo, porque ya contamos con una infraestructura,
para poderlo convertir a un producto turístico. Entonces, cuando hablamos de producto turístico, ya hablamos de que ese recurso inicial ya cuenta con una planta turística, con una infraestructura, con una estructura, y ya contamos con algo muy importante que es la imagen y la marca. Entonces, hasta que no haya una imagen y una marca para poder ser promocionado ese recurso como tal, no podemos hablar de un producto. Entonces, llegando a la imagen y a la marca y a la parte de promoción, ya podemos hablar de que ese recurso logró ser un producto turístico como tal. Y de esta manera generamos a futuro una experiencia para que los turistas o nuestros clientes, como lo decía la profesora Yami, puedan hacer uso de esos productos y servicios turísticos que estamos generando. La siguiente, profe. Bueno, van alistando sus preguntitas, chicos, para al final dar un espacio para las dudas o inquietudes que tengan. Bueno, ahora hablamos de lo que es un destino turístico. Entonces, aquí damos una definición, pero pues básicamente es un espacio geográfico que debe tener unas características propias en cuanto a clima, a infraestructura, a servicios, a procesos administrativos. También se debe todo enmarcar en un proceso de planificación que para que a futuro sea exitoso, siempre debemos iniciar desde procesos de planificación. Para que realmente los productos sean perfectamente estructurados, como dice acá, y se adapten de tal manera que a futuro se satisfagan las necesidades que busca el cliente. Hoy en día, nuestra demanda también ha cambiado mucho porque las necesidades de los turistas ahora son más diversas, son más amplias, y realmente necesitamos ofrecer productos turísticos y servicios turísticos innovadores, porque ya no solamente era lo que nosotros veíamos en otras épocas atrás, donde ustedes quizás de pronto todavía muchos de ustedes no habían nacido y nos conformábamos con de pronto lo que era el tan famoso turismo de sol y playa. Ahora no, ahora hay mucha diversidad y muchas tipologías de turismo que nos ofrecen cantidad de experiencias, que esas son las demandas nuevas que tenemos desde el mercado. Finalmente, como les decía arriba, el destino debe tener una imagen, debe tener una marca para poder ser comercializado y poder ser promocionado nacional e internacionalmente. Podemos continuar. Bueno, dentro de todo este proceso, aquí hay un listado que les mostramos en este momento, que son algunas de las actividades turísticas que podemos llevar a cabo, que son innumerables. Ahí, de pronto, en el listado que les estamos mostrando, ustedes dicen, yo lo he hecho, otros no, pero realmente son cosas muy interesantes que se pueden realizar dependiendo de varios factores. Uno, la edad de las personas. Dos, los gustos de las personas. Tres, las preferencias que tiene cada uno en el momento de visitar un lugar turístico. Cuatro, las condiciones físicas también juegan mucho, ¿sí? Porque digamos que a veces hay algunas actividades que requieren estados físicos mucho más, ¿cómo se diría? Mucho mejor, unos mejores estados físicos. Por ejemplo, una persona que quiera realizar canoping, paracaidismo, ¿qué les digo yo? Otro así fuerte, un sky acuático, sky sobre hielo, etcétera. De pronto se requieren unas condiciones físicas mucho más exigentes que de pronto las personas que realizan simplemente una caminata. Entonces, estas actividades son innumerables y lo que les digo, el turista las escoge dependiendo de sus gustos, sus preferencias, su edad, sus condiciones. ¿Ok? Ahí están las que podemos hacer. Podemos continuar. Bueno, aquí viene una parte muy importante y es el tema y dos conceptos que son el circuito turístico y el corredor turístico, ¿sí? Para poderles explicar esta parte, primero les voy a contextualizar un poco sobre lo que significa la ruta turística, ¿sí?
Una ruta turística puede ser o un circuito o un corredor turístico, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad o la similitud que tienen estos dos conceptos? Que en los dos existen los llamados centros de soporte, que son los cuadritos rosados que ven ustedes ahí, donde encontramos el centro de soporte, es aquel lugar que nos ofrece una infraestructura, una planta turística, donde el turista puede llegar, ¿sí? Y los que están en azulito, que son los círculos, son los recursos turísticos o atractivos turísticos o lugares de interés que se van a visitar durante el recorrido o la ruta que vamos a realizar. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El circuito, si ustedes ven aquí está numerado 1, 2, 3, 4, 5. En el circuito, si nosotros iniciamos en el número 1, es decir, nuestro recorrido inicia, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de Colombia. En Colombia, en Cartagena, está el centro histórico de la ciudad. Entonces, el turista parte del centro histórico. En el número 2, visita, por decir algo, uno de los atractivos que puede ser el Castillo de San Felipe. En el número 3, llega, puede ser a un parador turístico en el que se va a tomar un refrigerio. Sí, ese sería un centro de soporte. En el número 4, podría ser que de pronto alcanzó a visitar el Pie de la Popa, que es un lugar histórico también de la ciudad. Y en el número 5 terminamos visitando de pronto la Catedral del Centro Histórico, para llegar nuevamente al número 1, que fue el lugar de partida. Entonces, en el circuito turístico, el lugar de salida y el lugar de llegada es el mismo. En cambio, en el corredor turístico, si ustedes se dan cuenta, es un recorrido similar, con 3 atractivos y 2 centros de soporte, pero la diferencia radica en que el lugar de partida no es el mismo lugar de llegada. Yo salgo del número 1 para terminar en el número 5. Entonces, el circuito es un círculo, como lo dice, del mismo lugar que salgo al mismo lugar llego, termino el recorrido. En el corredor, no. Salgo de un sitio para llegar finalmente a otro lugar diferente. ¿Ok? Profesora Bueno, Emma, muchas gracias. Continuamos. Dígame. profesora Emma, ¿puedo dar un ejemplo de Perú? Claro, ¿Me claro, con permite, mucho por gusto. favor? En el caso de Sí, Perú, señora. hablamos en el tema de la región La Libertad de Trujillo. Nosotros iniciamos, ¿no?, en el número 1 en la ciudad de Trujillo, tanto como centro de soporte como centro turístico. También podríamos visitar nuestro centro histórico. Luego podemos ir a Huacas de la Luna, que es una de las representaciones arqueológicas de nuestra cultura moche, que la cultura moche es una de las culturas emblemáticas también en nuestra región La Libertad. Luego podemos pasar, ¿no?, a Huanchaco, que es nuestra playa, y es una ciudad muy acogedora, una ciudad pequeña acogedora en lo que es el litoral de nuestro país y de nuestra región. Y después de ir a Huanchaco podemos visitar Chan, que es un atractivo turístico representativo de nuestra cultura Chimú, que también es otra de nuestras culturas emblemáticas en la región. Y luego podemos regresar, en este caso, a lo que es la ciudad de Trujillo, al centro histórico, y de ahí irnos a nuestra ciudad de origen, ¿no? Y hacemos un círculo. Todo es un círculo. En el caso del corredor turístico, podríamos empezar en el centro turístico o en nuestro centro de soporte, que es Trujillo. Visitamos nuestro centro histórico, vamos a Huaca de la Luna, vamos a Huanchaco, igual, casi igual, ¿no? Chan, pero no nos quedamos acá en Trujillo, sino nos vamos a otra región que colinda con nosotros o que está dentro de nuestra macro región norte, ¿no?, que vendría a ser Lambayeque. En este caso, en Lambayeque nosotros tenemos también, como peruanos, tenemos también mucha cultura, mucho patrimonio cultural, sobre todo también con el tema de los chimús, ¿no? Tenemos, no sé si han escuchado ustedes al señor de Zipán, imagino que sí, o pueden buscar en internet, en Google, ¿no? El señor de Zipán, que es uno de las, también de las, de
de la cultura arqueológica, ¿no? Muy representativo. Y de ahí ya de Lambayeque pueden dirigirse a sus lugares de origen, ¿no? Para poder retirarse, ya sea a nivel nacional o, en este caso, pues, internacional. Muchísimas gracias, profesora. Continuamos. Bueno, profe, no, gracias por el ejemplo para que de pronto los estudiantes se contextualicen un poquito más. Ahí agregaría yo lo siguiente y ya para terminar ese pedacito sería, los circuitos y los corredores turísticos pueden ser de diferentes magnitudes, es decir, yo puedo hacer un circuito o un corredor turístico dentro de una misma ciudad donde inicio, por ejemplo, mi punto de partida es el hotel donde me estoy hospedando, recorro los atractivos turísticos y vuelvo a llegar al mismo hotel, en el caso del circuito. ¿Sí? En el corredor, de pronto me alojé una noche en un hotel, hago un recorrido y la segunda noche ya llego a otro lugar para pernoctar como tal. Puede ser un circuito o un corredor a nivel de iniciar en una ciudad y terminar en otra, ¿sí? Entonces, o iniciar en una ciudad, visitar otra ciudad y volver a la misma ciudad de origen. Entonces, como se pueden dar cuenta, este ejemplo aplica en diferentes tipos de magnitudes. También podemos hablar de pronto de iniciar el recorrido en un país y terminar en otro país. Y así sucesivamente, pues para contextualizarlos un poquito más. Bueno, ahora sí continuamos, profe. Bueno, aquí vamos a una parte donde hablamos, y aquí hay una pregunta inicial que dice, ¿qué solicita, qué requiere el visitante para desarrollar sus actividades turísticas? Entonces, definitivamente se requieren de servicios turísticos privados y públicos. Aquí les damos una lista de esos posibles servicios turísticos privados, ¿sí? Que dice que pueden ser ofrecidos por prestadores de servicios turísticos, por plantas turísticas, como servicios de hospedaje, agencias de viajes y turismo, operadores, transportes turísticos, guías. También ahora se mueve mucho el turismo de convenciones, de eventos, orientadores turísticos que pueden ser parte de los guías también, servicios de restaurantes, centros de turismo, turismo, ya aquí miramos las tipologías de turismo que también pueden ser parte de los servicios, turismo de aventura, turismo deportivo, ecoturismo, bueno, etcétera. El servicio de juegos de casinos también hace parte del turismo, máquinas, el tema de artesanías también hace parte del turismo y todos los servicios turísticos privados que nos podamos encontrar dentro de un recorrido como tal. La siguiente. Ahora hablamos de lo que son los servicios turísticos públicos, ¿sí? Esos servicios turísticos públicos, por lo general, son ofrecidos por entidades públicas o entidades del Estado, ¿sí? Que se requieren como un complemento a la infraestructura que se requiere para poder llevar a cabo la actividad turística como tal, satisfacer las necesidades de los turistas, mejorar la experiencia del turista, de alguna manera facilitarle al turista su estadía con calidad, con seguridad, que eso es muy importante. Entonces, algunos de los servicios turísticos públicos pueden ser servicios de orientación turística, de observación, información turística, que es muy importante, el tema de interpretación cultural, el tema también de las personas que manejen varios idiomas, de traducción, ¿sí? Que bueno, hay muchos guías que lo manejan, entonces es muy importante esa parte. El tema de algunos lugares para descanso cuando hay recorridos largos. El tema de los puertos o los terminales para poder tener un proceso de embarque o desembarque dependiendo de los tipos de transporte que estemos utilizando. Algunos recorridos específicos por algunos atractivos tanto internos como externos, los servicios de estacionamiento, básicamente aquí no están, pero también hacen parte de los servicios públicos que el lugar tenga lo básico que es agua, luz, alcantarillado, servicios de comunicaciones, etcétera. Continuamos.
Bueno, en esta gráfica mostramos lo que es una unidad productiva de turismo, ¿sí? Esta unidad productiva de turismo nos muestra diferentes aspectos importantes. Uno, que es el recurso turístico como tal. Ya hablamos atrás de lo que es un recurso, que es ese lugar que cuenta con un potencial para poder ser desarrollado a futuro como un producto como tal. Entonces, aquí hay una palabra importante que es el ámbito. Un ámbito es un área adyacente a esos recursos turísticos en los cuales se pueden a futuro generar o ubicar instalaciones turísticas para desarrollar servicios turísticos. Pueden ser públicos o privados, pero digamos que aquí estaríamos hablando de lo público, ¿sí? Y otra parte, que es la que está a la derecha en azul, es el centro soporte. El centro soporte ya es un conjunto urbano o rural que cuenta con esa infraestructura. Estaríamos hablando de transporte, servicios básicos, comunicaciones, esa infraestructura básica para que se pueda llevar a cabo el turismo, y definitivamente también debe contar con una planta turística, es decir, servicios de hoteles, hostales, restaurantes, agencias y todos los servicios que hacen parte de una planta turística como tal. Entonces, si ustedes ven aquí, es como una consolidación de todo lo que hemos dicho arriba. Ahí está resumido. Continuemos. Bueno, finalmente, aquí hay una definición que nos da la Organización Mundial del Turismo en el año de 1998, y es que la OMT define el producto turístico como el conjunto de bienes y servicios que son utilizados para el consumo turístico por grupos determinados de determinados consumidores, ¿sí? Ya sabemos que nuestros consumidores son muy variados. Si tenemos diferentes grupos de consumidores y sus características y sus gustos y preferencias son muy diferentes. Continuemos. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de tres elementos importantes que son el patrimonio, el equipamiento y las facilidades de acceso. En cuanto al patrimonio, es muy importante porque nuestro patrimonio es algo, ¿cómo decirlo? Es como nuestra base y como aquello que todos debemos cuidar, y debemos tener un sentido de conciencia y un sentido de pertinencia hacia lo que es realmente nuestro patrimonio. El patrimonio puede ser recursos naturales o recursos culturales, artísticos, históricos o tecnológicos, que de alguna manera son esos elementos que atraen al turista y que lo incitan a tomar la decisión de viaje, ¿sí? Y ahorita vamos a dar algunos ejemplos. El equipamiento, como lo vemos ahí, vemos una infraestructura en la imagen, unos edificios. El equipamiento son aquellos factores de influencia y aquellas facilidades que se nos dan en el momento de viajar, que son muy necesarios, como el alojamiento, los restaurantes, los servicios básicos también, los parqueaderos, las carreteras, todo eso hace parte del equipamiento, que si llegan a faltar, realmente no podríamos tener un viaje con todas las características y condiciones que se requieren para que la experiencia del turista sea totalmente benéfica y completa como tal. Y hablamos de las facilidades de acceso. Las facilidades de acceso, pues obviamente necesitamos de vías, de carreteras, de transportes, de diferentes medios de acceso para poder llegar al destino que estamos eligiendo. Podemos continuar, profe. Bueno, aquí en esta gráfica vamos a ver los diferentes tipos de patrimonio que existen. Ojo con esto, porque esta es una de las partecitas que van dentro del trabajo. El patrimonio puede ser, como lo ven ustedes acá, natural o cultural. A nivel de patrimonio natural podemos hablar de reservas naturales, monumentos naturales, parques nacionales naturales, todo lo que tiene que ver con recursos naturales. Eso es el patrimonio natural.
El patrimonio cultural, ahí lo podemos dividir en dos. Aquí hablamos de el patrimonio intangible y en la siguiente diapositiva hablaremos del patrimonio tangible. Cuando hablamos de lo intangible, también nombramos lo que nos nombraba la profesora Yami, que es lo inmaterial, ¿sí? Lo intangible podemos decir que es lo mismo que el patrimonio inmaterial. Entonces, cuando hablamos de intangible es aquello que físicamente no podemos ver, tocar, pero sí podemos percibir, como ella nos lo indicaba. Entonces, lo intangible hablamos de las diferentes costumbres, religiones, leyendas, música, danzas, los diferentes idiomas. Eso hace parte del patrimonio cultural intangible. Y la siguiente, profe. Y cuando hablamos de patrimonio cultural tangible, aquí está, hablamos de dos subdivisiones, el mueble, lo mueble y lo inmueble. Cuando hablamos de mueble, hablamos de aquellos elementos que podemos trasladar de un lugar a otro. Es decir, documentos, grabaciones, películas, fotografías, artesanías, obras de arte. Eso es lo mueble, lo que podemos trasladar de un lugar a otro. Y lo inmueble es lo que queda fijo en un solo lugar, que por sus características físicas no podemos llevar de un lado a otro. Entonces ahí estaríamos hablando de monumentos arqueológicos, monumentos históricos, conjuntos arqueológicos. ¿Y abajo qué dice, profe? No alcanzo a leer. Colecciones científicas. Colecciones científicas. Bueno, hay esos elementos, entonces aquí en lo intangible, perdón, en lo tangible hablamos de lo físico. Se puede percibir y se puede tocar como tal, pero hay algunos que se pueden trasladar de un lugar a otro, otros no. ¿Ok? Continuemos. Bueno, en general, entonces podemos decir que el producto turístico es una combinación de elementos tangibles e intangibles que generan de una u otra manera utilidades y beneficios al cliente en forma de experiencias. ¿Cuál es el beneficio que recibo yo como cliente en el momento de viajar? Vivir una experiencia, conocer lugares, conocer personas, salir de mi rutina, salir del lugar habitual de residencia para enriquecerme personal y culturalmente, conociendo estos maravillosos lugares que tenemos a nivel mundial. Continuemos, profe. Creo que ahí ya termino mi temática, sí. Entonces, profe, no sé si antes de mostrar la actividad damos un espacio de 5 minuticos para preguntas. Por supuesto, profesora. Voy a dejar de compartir, bueno, para que la pantalla, no tanto dejar de compartir, sino que no puedo visualizarlos, estoy directamente con la diapositiva. Entonces sí me gustaría para poder leer el chat y hacemos las respuestas respectivas. ¿Les parece? Sí, señor. Igual, voy a dejar en la pantalla, denme un segundo para colocarlo como se muestra. Se llega a mostrar, sí creo, ¿no? Perfecto, sí, señora. Ya, ok. Bueno, entonces, chicos y chicas, entonces quien quiera ir abriendo sus micrófonos o va levantando la manito y les vamos dando paso para sus dudas, inquietudes, comentarios. Por favor, la recomendación es levantar la manito, prender su audio, presentarse, su nombre y de a qué universidad pertenece y cuál es la pregunta. ¿Les parece? Y así nos vamos conociendo un poquito más. Y si tienen Claro su cámara, sería excelente para ir conociéndolos ¿no? De manera personalizada. Ivette, levantó la manito. Ivette, por favor, ¿puedes dejar de silenciar tu audio para que puedas comentarnos tu pregunta? Sí, ¿me escuchan? Sí, claro y fuerte, estimada Ivette. Ok, bueno, mi nombre es Ivette Menco, soy estudiante de la Universidad Unicolombo, acá en Colombia, y me gustaría saber
¿Cuál creen que sean las cualidades o, bueno, las exigencias que tienen los turistas en la actualidad? El turista de hoy. Listo. Ok, y ¿nos hablas de las cualidades que tiene el turista de hoy? Esa fue tu pregunta, ¿cierto? Sí, exacto, lo que exige comúnmente el turista en la actualidad. De acuerdo. Profesora Emma, o empiezo yo, como guste. Profe, si Bueno, quiere inicie, yo le complemento. Gracias. de acuerdo. Creo que el tema de la satisfacción del turista o la satisfacción del cliente, una de las primeras cualidades o la exigencia que pide el turista es el tema de seguridad. De seguridad a nivel interno, me refiero al tema empresarial, de que no haya una estafa, de que tú hagas un pago y que después te den otro tipo de servicio, ¿no? De que se te puedan extraviar las cosas dentro del lugar donde tú te estás hospedando o a la hora de pedir o solicitar una preparación culinaria definitivamente no es lo que esperabas o no es lo que te habían indicado, ¿no? Eso es de manera, llamémosle una seguridad interna. Y de seguridad externa es de que cuando tú vayas o cuando uno va como turista a una determinada localidad, tengamos la tranquilidad de poder recorrer no solamente a través del paquete turístico o del circuito turístico que podamos haber adquirido, ¿no? Con anticipación, sino también en algunos momentos queremos recorrer la ciudad o parte de la ciudad para hacer algunas compras o conocer algo más de lo que ya nos estamos conociendo dentro de esta ciudad. Ese sería el tema de seguridad, creo que sería uno de las cualidades o las exigencias que pide el turista. Otra de las exigencias o de lo que solicita el turista para su satisfacción es el tema de la calidad de servicio. Cuando hablamos de calidad, no nos referimos a lujos, ¿no? Sino nos referimos al tema de los detalles. En algunos casos podemos llamarles simples, pero esos detalles simples son los que marcan la diferencia para satisfacer a nuestros clientes. ¿Qué hacemos llenándolo de lujos en la habitación, con la pantalla de última generación, que cuando ingresa se prende la luz y cuando sale se apaga, o tú le hablas y se va alumbrando más la habitación o va haciendo la luz más tenue, y va a la ducha y no funciona, por ejemplo, el agua caliente o fría, ¿no? O va a querer comunicarse por el intercomunicador y definitivamente no es que el intercomunicador no funcione, sino que marca a recepción y a recepción no le responde inmediatamente. Posiblemente pueda estar contestando a otro pasajero, pero la idea es de que esa atención sea rápida y que no pase 5, 10, 15 o 20 minutos, no te devolvieron la llamada y mucho menos te contesta. Entonces, esos detalles simples, que nosotros podamos llamarlo así, son lo que marcan la diferencia en referencia a lo que es la calidad, ¿no?, del servicio. Hablemos también, o sea, hablamos y la calidad de servicio más es en el tema del personal, más que del tema de infraestructura o equipamiento, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿qué hacemos teniendo la cama más grande y más confortable si el recepcionista no te prestó atención o si te dio una llave por otra y tú subiste al 5º o al 10º piso del establecimiento y no da tu llave o tu tarjeta y tienes que volver a bajar? Son detalles tan simples que definitivamente incomoda al turista, y al incomodarlo esto va a causar una insatisfacción o no una satisfacción completa, ¿no? Profesora Emma. Bueno, profe, complementando un poquito lo que usted dice, yo considero que el turista de hoy día es mucho más exigente. Y resulta que hay algo que ahora el turista quiere y la gran mayoría piden, y es vivir experiencias. Entonces, por eso hablamos del llamado turismo experiencial. Entonces, ya el turista no es un turista pasivo que simplemente hace un recorrido, mira, va detrás de un guía, escucha una historia. No, el turista de hoy día quiere vivir experiencias
va mucho más allá de, por eso los destinos se han esforzado en ofrecer ese tipo de experiencias. Entonces, hablamos de diferentes tipos de turismo donde el turista llega, se involucra con la comunidad, hace parte de sus actividades, participa en las actividades de las comunidades residentes y tiene esa experiencia de vivir lo que allí encuentra en cada uno de los lugares. Entonces, diría yo que esa es una de las características de los nuevos, de la nueva demanda de los nuevos turistas y la diversidad. Entonces, el turista ya no quiere encontrar lo mismo, el turista ya quiere ver otras cosas nuevas. Por eso, hoy día la experiencia turística es mucho más exigente y hay que irla renovando, hay que innovar en los productos y servicios turísticos para que el turista no se aburra, para que no se sienta como en un momento de monotonía, sino que realmente sienta que aprende y vive nuevas experiencias. Ese sería mi aporte. Eso es muy cierto, Gracias. profesor. El tema sobre la diversificación del turismo, definitivamente ahora el turista ya no es un actor pasivo, ya es un actor activo, ¿no? Lo que usted menciona, y ellos quieren participar dentro de la actividad turística. Y para eso, obviamente, se tiene que ver nuevos destinos, nuevas ofertas y, obviamente, nuevos servicios, ¿no? Entonces, es ya un tema, como usted menciona, es un tema vivencial. Muchísimas gracias. Tenemos a Jesús David Gaviria. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan claro? Sí, Jesús. Sí, Mi pregunta va relacionada con lo que se está diciendo ahora mismo. O sea, sí, o sea, como nosotros como administradores, porque es la carrera que estamos estudiando en la Universidad Colombo Cartagena, o sea, ¿cómo o qué función tenemos que aplicar para saber acoger al turista, ya que este no quiere acogerse actualmente a los paquetes turísticos, sino que el turista quiere ser autónomo, él quiere hacer sus autoexpediciones y conocer la ciudad por sí solo? O sea, como qué proyecto o qué podríamos utilizar nosotros como administradores para llamar la atención de ese turista para que haga parte de nuestros paquetes y se meta en el asunto, pero no individual, sino colectivamente, y que llegue a nuestras agencias. Ok, muchísimas gracias, Jesús. Lo que menciona Jesús, por ejemplo, tiene que ver con los tipos, obviamente, no en cuanto a lo que se refiere al tema del turista. Hay turistas, obviamente, o el turismo, digamos, independiente y el turismo organizado. Brevemente, ¿no? El turismo independiente es lo que menciona, lo que está mencionando Jesús. Ahora, con el tema de la tecnología, así como nos ha favorecido bastante en el sector turismo, también ha conllevado a que el turista sea independiente, busque información del lugar y definitivamente ellos mismos armen su propio viaje, ¿no? Ellos mismos hagan el contacto con el alojamiento, hagan el contacto con, ¿no? Busquen la información y cuando llegan ya al destino a visitar, recién ahí, en algunos casos o en la mayoría, contratan el servicio de la agencia de viajes, pero solamente para los recorridos, o sea, para los circuitos, ya sea de corto o mediano plazo, ¿no? Y hacen, digamos, la contratación de servicios. Y tenemos a los turistas organizados, aquellas personas, y bueno, me incluyo como ejemplo, de que ya no tienes que preocuparte. Tú vas a la agencia de viajes y le dices, quiero ir a tal destino, por ejemplo, quiero ir a Cartagena, y qué es lo que me ofreces, o tengo esta información, tú crees que puedas armarme, ¿no? O elaborarme un paquete turístico que pueda incluir esto, entonces la agencia de viajes me da toda esa facilidad, me da un costo, hago el depósito y lo único que hago yo es alistar mis maletas, subirme al avión y todo ya está, digamos, organizado, todo ya está en regla y lo único que yo hago es, como le digo, subir al avión. En este caso, si viajamos a Cartagena o si viajo a Cartagena, allá me recibirá
recibirá un operador turístico y me guiará por todos los lugares, ¿no? Y me llevará al hotel, a los restaurantes. Entonces, sí, hay dos tipos, ¿no? El independiente y el organizado. ¿Qué es lo que, bueno, la pregunta de Jesús nos dice qué es lo que podemos hacer, ¿no? Ustedes como futuros profesionales en el tema turístico, sobre todo para el tema de agencias, posiblemente ha bajado un poco, ¿no? En la contratación de un paquete turístico y ahora son a nivel de circuitos nada más. Bueno, a mi perspectiva como profesional, yo creo que el tema de la tecnología, obviamente, como vuelvo a repetir, ha favorecido, pero debemos, lo que mencionó la profesora, debemos diversificar la oferta, debemos conocer, ¿no? ¿Quiénes son los turistas o nuestros visitantes o los visitantes que llegan a nuestro destino y conocer su perfil, o sea, cuáles son sus gustos y preferencias, ¿no? ¿Qué es lo que buscan, su edad, género, si vienen en grupos, si vienen en familias, si vienen con amigos, si vienen con pareja, vienen solos. Entonces, si nosotros tenemos más información sobre aquellas personas que visitan nuestra localidad o nuestro territorio, entonces vamos a poder crear nuevas alternativas, ¿no? Nuevos circuitos o nuevos productos para que ellos puedan contratar nuestro producto. Posiblemente, digo posiblemente, ¿no? Todavía algunas empresas o algunas agencias de viajes sigan con los circuitos o los paquetes turísticos tradicionales o los cambios han sido tan pequeños que no se ve esa diferencia o ese cambio y eso tenemos que realizarlo de acuerdo al turista, por favor. Si nosotros creamos productos, si nosotros creamos destinos, si nosotros vamos a crear o elaborar paquetes, no tiene que ser a gusto y preferencia de nosotros como ofertantes, sino de nuestros consumidores que vendría a ser la demanda. Ahora, vuelvo a repetir, ustedes dirán, pero ¿y cómo sé que les gusta a ellos? Busquemos los perfiles de los turistas nacionales y extranjeros que nuestros entes rectores tienen, ¿no? En su página. Y así vamos a saber qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, qué es lo que prefieren. Hablaba la profesora en la exposición, por ejemplo, de los diferentes tipos de turismo, ¿no? Sobre todo de turismo de aventura, posiblemente una escalada en roca, un parapente, ¿no? Un esquí en el hielo, posiblemente no me llame a mí mucho la atención por la edad que tengo, ¿no? Yo quisiera algo más tranquilo, una zona más de descanso, de menos bulla, pero ese tipo de turismo yo creo que les va a llamar mucho más la atención a ustedes, que son jovencitos, ¿no? Que están con toda la adrenalina. Entonces, conozcamos quién es nuestros visitantes, quiénes son nuestros consumidores, y eso nos va a llevar a evitar este tipo de turismo independiente y a que puedan consumir nuestros servicios. Profesora Emma, tal vez sea... Bueno, ya yo complementaría algo muy, muy poquito que sería, que es que en realidad el mercado se ha cambiado mucho y hoy día mucha más gente prefiere viajar de forma independiente. Pero esto también, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los jóvenes que hoy día viajan mucho, ese es un mercado muy potencial y los jóvenes hoy día son muy independientes. A ellos no les gusta que ni siquiera desde la casa se les diga a dónde van o qué hacen o por qué o para qué, ¿no? Porque ya son personas con un esquema diferente, sus gustos y preferencias, y no les gusta el control. Entonces, en esa medida se ha aumentado los viajes en forma independiente más que en forma organizada. Sin embargo, todavía existen grupos de personas, más que todo personas mayores, que prefieren irse en un paquete organizado por seguridad y tranquilidad, ¿sí? Pero entonces yo diría que en cuanto a la pregunta que nos hace Jesús, Jesús, para convencer a un joven de que no se vaya independiente, sino empaquetado o con un viaje organizado, tendrías que mostrarle ese valor agregado que tiene tu paquete y que lo va a beneficiar a él para que realmente él escoja irse bajo el viaje organizado y no de manera independiente. Entonces, ahí es donde
el empresario del turismo tiene que esforzarse el doble para mirar cuál va a ser ese plus o ese valor agregado para convencer al turista de eso. No sería más. Continuamos. ¿Alguna otra consulta más? Gracias, profesora. Yo vi 3 manitos levantadas, las bajaron. ¿Qué pasó? Se arrepintieron de preguntar. Por ahí había visto 3 manitos. ¿Quién? Ya, Evelyn. entonces estamos con E Evelyn Iván. y luego Iván, por favor. Sí, Evelyn, te escuchamos. Buenas noches, sí, había levantado Buenas noches. la mano. A ver, vamos con este orden, por favor. Evelyn, luego de la participación de Evelyn, continúa Iván Sosa, y luego de Iván Sosa, de la participación de Iván Sosa, Luis González. ¿Les parece? Entonces, Evelyn, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Evelyn Montero, estudio en la Universidad Privada del Norte y mi pregunta iba con respecto a, ustedes mencionaron sobre los servicios turísticos públicos y los servicios turísticos privados. Quería saber si ustedes tienen en cuanto a ello el conocimiento, si ambos se apoyan, si ambos hay un apoyo en cuanto a sus propios servicios, ¿no? Tanto de repente de las guías, en cuanto a conocimiento de los lugares al turista. Ok, a ver, profesora, usted dirá, comienza. En cuanto a lo que es servicios turísticos, en realidad, mi querida Evelyn, los servicios turísticos están más dirigidos al tema privado. Cuando hablamos de privado y público, hablamos de los organismos, de las entidades, de las instituciones, no tanto públicas o privadas, que están relacionadas con la actividad turística. Si te refieres a eso, definitivamente en Perú puedo hablar yo de Perú y la profesora comentará sobre Colombia. En Perú ha habido un cambio radical en el tema del apoyo al sector turismo y un trabajo concertado ya se viene dando, ¿no? Hace varios años atrás entre el sector público y privado, ¿no? Entonces, el ente rector, que en este caso es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tiene un acercamiento muy, pero muy cercano tanto a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, a los organismos privados, ¿no? Que en este caso vienen a ser las empresas relacionadas con el sector turismo, ¿no? A través de sus asociaciones, como son los de hoteles, de restaurantes, de guías, de y de agencias de viaje, ¿no? Y también nosotros estamos incluyendo, ¿no? Dentro de los actores principales en la actividad turística a la población, a representantes de la población para que participe en las diferentes actividades y sobre todo en la elaboración del plan estratégico a nivel tanto local, regional y nacional, en temas de capacitaciones, en temas de charlas, en temas de reuniones, en temas de coordinación. Y eso está dando muy buenos resultados a nivel nacional en nuestro país, acá en Perú. Profesora Emma, no sé si desea comentarnos un poco sobre Colombia. Bueno, profe, aquí a nivel nacional, en Colombia, sí, realmente enfocando pues la pregunta que hace la compañera, realmente sí, se requiere un trabajo en equipo, tanto de lo público como lo privado, para que realmente el sistema funcione. Lo ideal es eso y sí, en la mayoría de los casos los procesos van en conjunto, donde se sigue un mismo esquema. Igual nosotros tenemos a nivel nacional una normatividad vigente que exige que tanto servicios públicos como privados vayan de la mano bajo los mismos lineamientos. Sin embargo, como todo no es perfecto y a veces se encuentran ciertas falencias en la dinámica de trabajo como tal, también se presentan a veces situaciones donde en algunos procesos en lo privado va por un lado y lo público por otro. Pero en cuanto al tema de servicios, sí se trabaja en conjunto, porque en realidad, si lo privado no hace uso de lo público, realmente no podría funcionar bien.
Entonces, es obligatorio, casi que obligatorio que trabajen en conjunto y vayan de la mano para poder lograr la mejor prestación del servicio como tal. Esto es cierto, un poco para agregar, ¿no? El tema del sector público y el privado deben trabajar de la mano. En el caso de Perú, por ejemplo, usted mencionó la parte de la normatividad, ¿no? De las leyes, ha favorecido bastante en el tema de regular, ¿no? Los diferentes empresas informales o los negocios informales en la actividad turística. La ley que se dio, por ejemplo, para los guías oficiales de turismo en algún momento, ¿no? Como ejemplo le doy hace varios años atrás, personas que obviamente no tenían, ¿no?, un estudio académico, técnico, universitario, realizaban esta actividad de guías en los diferentes atractivos a nivel nacional, ¿no? La gente tenía experiencia, pero no tenía, digamos, tenía la práctica, pero no tenía el tema teórico, el tema académico. Entonces, a través, obviamente, de un trabajo concertado con el sector público, los guías, a través de la asociación de los guías oficiales de turismo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se dio la normatividad de que solo podrían realizar digamos, este tipo de servicio de guiado aquellas personas que contaran con una especialización, ya sea de manera técnica o universitaria, para poder brindar un buen servicio y obviamente un servicio de calidad, ¿no? Entonces, el trabajo en conjunto definitivamente va a traer buenos resultados, buenos logros, ¿no? Entonces, sí se está dando, y no creo que solamente en Perú, sino también en Colombia, como usted dijo, siempre hay algunas falencias por ahí que debemos ajustar, pero eso conlleva, pues, obviamente, a un desarrollo turístico sostenible. No sé si respondimos a tu pregunta, mi querida Evelyn. Si no, continuamos. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, justo esa era mi pregunta. Ok, gracias. Continuamos con Iván Sosa, por favor. Iván, te escuchamos. Ok, buenas noches. Mi nombre es Iván Sosa Barrios, estudiante de la Universidad de Unicolombo de Cartagena. Y mi pregunta es para la profesora Yami. Bueno, me gustaría saber cómo se ha modificado el comportamiento de los consumidores o de los turistas por el tema del coronavirus en Perú. O sea, si en los últimos meses que se han visto ha mejorado o si sigue igual de mal por el tema del coronavirus cuando se metió. Me gustaría saber. Ok, gracias, mi querido Iván. Bueno, de acuerdo a las estadísticas que obviamente nos brinda el gobierno, definitivamente acá en Perú, de cómo habrá sucedido en Colombia, ha sido un, digamos, golpe fuerte para el sector turismo, ¿no? Hemos tenido varias empresas, hablemos de empresas grandes, ¿no?, que han tenido que reducir personal, han tenido que bajar costos, han tenido en algunos casos que cerrar, ¿no?, estas empresas. Y mencionamos en el tema, obviamente, de negocios, llamémosle empresas más pequeñas, ¿no?, empresas locales o regionales, en su mayoría sí han tenido que reinventarse y cambiar a otro rubro económico, de lo que posiblemente, no sé, era un hotel o un hospedaje, ahora están sirviendo como mini market o están dando otro tipo de servicio o vendiendo otro tipo de producto. En relación al tema de ingreso de turistas o el movimiento de turistas, no ha habido un crecimiento elevado, es un mínimo en realidad, no tengo ahorita la mano, pero es más o menos, ha habido un movimiento de un promedio de 5%, ¿no?, entre 5 y 10% de lo que normalmente se creía. En el 2019, dentro del plan estratégico, ¿no?, del 19 justo para 2021, estaba programando, más que programando, diciendo, o sea, como que a futuro, pudiendo decir de que nosotros teníamos la meta de recibir al menos 7 millones de turistas, obviamente a nivel nacional, ¿no? Pero definitivamente no se ha podido cumplir con ese objetivo por este tema del COVID. Sí, nos ha afectado bastante, hemos retrocedido
según los especialistas en turismo, hemos retrocedido más o menos nosotros un promedio nos menciona más o menos de unos 8 o 10 años atrás, cuando recién estaba la actividad turística pues emergiendo acá en Perú, ¿no? Entonces todavía estamos bajos en cuanto al ingreso de turistas. Creo que es más por el temor al contagio y obviamente por las restricciones que se están dando. Ahora, en este momento, hablamos desde julio hasta, así hubo un pequeño movimiento, ¿no? Como les dije, más o menos de un promedio de 5%, 5-10%. Pero este año definitivamente ha habido varias restricciones al comienzo de año porque nosotros hemos subido más en el tema de contagios que en el tema de visitantes, ¿no? Y se han cerrado los aeropuertos, hasta a nivel nacional, se han cerrado los aeropuertos en algunos lugares. Se ha prohibido el ingreso y salida de las personas de determinadas regiones. Entonces, sí, todavía estamos afectados, no podemos hablar de un turismo como se venía dando años pasados. No sé si respondí, mi estimado Iván, ¿no? Es una realidad muy, muy penosa, al menos acá en Perú, por el momento, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias. De nada. Continuamos con Luis Giancarlo. Buenas noches, ¿me logran escuchar? Sí, Luis, te escuchamos Ya. claro y fuerte. Buenas noches, mi nombre es Luis Giancarlo González Puñoz, soy de la Universidad Privada del Norte. Bueno, mi pregunta va directamente para la docente de Colombia. Mi pregunta es, basándonos en el contexto actual, en específico la pandemia que ocasionó la COVID-19, ¿cómo ha afectado la relación entre el turista, ya sea nacional o extranjero, con lo que ofrece una planta turística o las actividades que se realizan en los atractivos turísticos, ¿no? Bueno, Luis, gracias por tu pregunta. Bueno, es algo parecido a lo que decía la profesora Yami. A nivel nacional, yo creo que se nos ha presentado lo mismo que hemos visto en todo el mundo. El turismo fue uno de los sectores más afectados por el tema de la pandemia como tal, porque el sector se cerró. Recuerden que el año pasado prácticamente quedamos en stand-by, se suspendieron vuelos, se suspendieron reservas que habían, las empresas, y eso fue a nivel mundial. Pero pues digamos que me voy a enfocar en lo de Colombia. Aquí en Colombia, ¿qué pasó? En Colombia se suspendieron las actividades casi que por 2 meses, más o menos continuos, donde las ciudades se cerraron, los negocios se cerraron y la reactivación fue muy lenta. Entonces, de acuerdo al comportamiento de la pandemia, se empezaron en las diferentes ciudades a generar unas normas internas donde se permitía o no se permitía abrir los establecimientos bajo ciertas condiciones. Y de acuerdo a eso se fue tratando de reactivar el sector, pero fue un proceso y sigue siendo un proceso muy lento que generó un impacto económico bastante negativo. Entonces, ¿qué pasó? Muchas empresas del turismo, hablamos de hoteles, de agencias de viajes, de operadores turísticos, de restaurantes, no aguantaron. Y después del primero o segundo mes, algunos que no tenían una sostenibilidad económica muy fuerte, quebraron y tuvieron que cerrar sus negocios. Desafortunadamente fue así. Sobre todo aquellas pequeñas y medianas empresas, como hablaba la profesora, que de pronto no tenían una base económica muy fuerte para sostenerse. En otros casos, aquellos que no llegaron al extremo de tener que liquidar sus empresas, tuvieron que reducir personal. Entonces la parte laboral, la parte de la economía familiar se vio muy afectada porque muchas personas perdieron sus empleos y se redujo la nómina al máximo porque ya no tenían cómo sostener tantos empleados. En esa medida, eso es lo que ha pasado acá. En
En el caso de Cartagena, un impacto fuerte porque digamos que el 80% de la economía de la ciudad se mueve en torno al turismo. Muchos de mis estudiantes trabajan con el sector turístico y hotelero de la ciudad y muchos de ellos se quedaron sin empleo, los mandaron a vacaciones, a otros les suspendieron los contratos temporalmente, algunos en este momento ya se lograron vincular, pero ahorita nuevamente hay cierres porque estamos nuevamente en un pico y seguimos viéndonos afectados. Entonces, realmente las consecuencias son muy graves y hasta ahora, digamos que llevamos un año en esto, no es nada lo que hemos pasado a lo que va a venirse. Entonces, realmente el panorama sí es bastante difícil, pero ¿qué tenemos nosotros los colombianos? Que nosotros somos personas optimistas, que a pesar de las circunstancias seguimos adelante y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y digo yo que Dios quiera pase rápido esta situación, porque en el momento en que ya volvamos a condiciones normales, yo sé que esto se nos va a disparar. Solamente que estamos en un momento crítico en el cual tenemos que aguantar, reinventarnos, no dejarnos desesperar, trabajar en equipo y apoyarnos los unos a los otros. Esa es la estrategia que estamos utilizando aquí en Colombia como tal. Muchas gracias. Gracias, profesora. Teníamos una última intervención, Curico, Patricia, creo. No sé si todavía Patricia quiere hacer alguna consulta. Perdón, Natividad, creo. Curico. Buenas noches. Mi pregunta era la misma que hizo a la profesora de Colombia. Ah, ok. Ok, Patricia, espero haber contestado la pregunta que me hicieron. Bueno, ¿alguna última intervención? Si no, profesora, o usted desea hacer algún comentario, si no damos por culminada la clase. Sí, profe, creo que ya la ronda de... Perdón, la ronda de preguntas creo que ya iría hasta ahí. Iríamos ya con la explicación de la actividad como tal, porque ya nos hemos pasado un poquito de tiempo, entonces hagamos la explicación. El proyecto y por favor, les facilita la explicación a la actividad, ¿le parece? Bueno, entonces, chicos y chicas de Colombia y Perú, para que realmente el día de hoy sea mucho más productivo, con la profesora Yami les planteamos la siguiente actividad para que reforcemos los conceptos que vimos el día de hoy. 1, 2, podamos tener la oportunidad de conocer algunos destinos turísticos tanto de Colombia como de Perú. Y 3, ustedes pueden interactuar entre sí. Entonces vamos a armar grupos de trabajo donde van a participar estudiantes de Perú con estudiantes de Colombia. De esta manera ustedes van a tener la oportunidad de conocerse, interactuar y presentar un trabajo colectivo entre los dos integrantes de los dos países, ¿ok? Entonces la actividad es la siguiente. Vamos a hacer grupos de 5 personas. Ahora vamos a mirar la dinámica para armar esos grupos donde van a haber estudiantes de Perú y estudiantes de Colombia. Y lo que deben hacer es seleccionar un destino turístico que ya les vamos a indicar si va a ser de Colombia o Perú. Y lo que deben investigar en torno a ese destino es, primero, la ubicación del sitio, dónde está ese destino, describir cómo es, qué características tiene, etcétera, etcétera. Hacer una descripción muy minuciosa del destino como tal. Contarnos un poco de su historia, y en general hablar de las características que tiene el lugar como tal. Es importante pues incluir algunas fotografías del sitio para que podamos visualizarlo mejor. El segundo punto es definir qué tipo de recurso o patrimonio es. Entonces ustedes se dirigen arriba al cuadrito donde están los tipos de patrimonio y simplemente es decir, este destino turístico es tangible, intangible, es un recurso natural, es un recurso cultural, es un recurso cultural bien mueble o bien inmueble, etcétera, etcétera, de acuerdo a la clasificación que estaba arriba. El tercer punto es describir las instalaciones del sitio.
cómo son esas instalaciones como tal, la infraestructura con la que cuenta el sitio, ¿sí? ¿Qué tiene, qué no tiene? Bueno, etcétera. El cuarto punto es describir qué servicios ofrece, o sea, qué servicios ofrece allí el sitio, en cuanto a si ofrece alojamiento, si ofrece servicios de restaurante, de gastronomía, si ofrece servicios de guianza o qué otro tipo de servicios ofrece y describirlos. Y el quinto y último punto es describir qué actividades se pueden desarrollar el turista en este lugar. Entonces, arriba en una de las diapositivas, ustedes veían toda la lista de actividades turísticas que podemos realizar. Entonces, hay que describir cuáles de esas u otras actividades se pueden desarrollar y cómo las llevan a cabo. Entonces, también describirlas, nombrarlas y describirlas. La siguiente diapositiva, profe. Esos son los 5 puntos que hay que desarrollar. Ahora vamos a explicarles cómo se realiza. Entonces, vamos a formar grupos interinstitucionales de 5 estudiantes. Aquí tenemos un número, pero quizás eso varíe de acuerdo al listado actual que tenemos. Pero la idea es que en cada grupo hayan integrantes de las 2 universidades, de los 2 países. Deben elaborar una presentación. No hay que hacer un trabajo escrito, sino simplemente hacer una presentación que la pueden hacer en la herramienta que ustedes más manejen. Puede ser PowerPoint, puede ser Prezi, bueno, cualquier otra herramienta. Ustedes a veces conocen más que nosotros de diferentes herramientas para hacer la presentación con el desarrollo de esos 5 puntos como tal. Vamos a hacer una jornada de sustentaciones donde ya ustedes teniendo sus trabajos van a sustentar la actividad el próximo lunes 17 de mayo. Escogimos este día porque fue el día que más se adecuó de acuerdo a los horarios que manejábamos todos, y va a ser el lunes 17 de mayo, iniciando no a las 7:30 como está acá, sino a las 7 de la mañana, para terminar a las 8:30 de la mañana. Entonces, iniciaríamos a las 7 para terminar a las 8:30. Como son muchos trabajos y muchos grupos, nosotros vamos a escoger por sorteo 3 grupos que sustenten 3 destinos turísticos de Perú y otros 3 destinos turísticos de Colombia. Es decir, de todos van a sustentar 6. Todos deben realizar el trabajo, pero la sustentación solo la van a poder hacer 6 grupos, 3 Colombia, 3 Perú, porque pues el tiempo no nos da para que todos puedan sustentar, ¿sí? Sin embargo, ya dentro de la parte interna, la profesora Yami manejará allá sus grupos, de pronto podrán hacer una socialización particular con ella y luego mis estudiantes conmigo. El tiempo para la sustentación por cada grupo es de 10 minutos para que se vayan preparando y lo vayan teniendo en cuenta. Profesora, no sé si su merced quiere adicionar algo más. Sí, bueno, ya usted dio la indicación, lo que sí, la formación de los grupos, justo antes de empezar la clase mencionaba cómo va a ser, ¿no? De 2 y, de 5, entonces, ¿le parece, profesora? Porque dentro de no me había en realidad percatado, no están los números de celulares, en este caso de los chicos tanto de Perú como de Colombia. Yo le ofrezco enviar nuevamente y voy a agregar una columna con los celulares, los números de celulares de mis estudiantes, que mi grupo es más pequeño que el de usted, ¿no? Entonces, para mí es más fácil, entonces, y ya usted coordina con sus chicos, ¿no? Y incluye, porque los míos son menos jovencitos, entonces creo que va a ser más fácil para usted manejarlos, para que ellos puedan ser incluidos, porque el grupo de ustedes es más grande. ¿Le parece? Me parece bien, entonces yo esperaría el listado final suyo con los números de celular. Adicional de los celulares, porque los correos ya y están, el día de mañana armo los grupos con los celulares, le socializo esa información a usted para que usted la comparta con sus estudiantes, yo comparto la información con mis estudiantes y ya lo que quedaría es que cada grupo, yo les sugeriría a estos chicos, iguales ustedes mirarían la dinámica,
pero yo les sugeriría que mañana mismo se les envía la información y ustedes armen unos grupitos de WhatsApp, van a tener los números, creo que la forma más fácil en este momento de comunicarnos es por WhatsApp. Entonces, ustedes arman sus grupitos de 5 en WhatsApp y esa es la manera en que se pueden comunicar inicialmente. Pueden hacer videollamadas, pueden también utilizar otras herramientas como Teams, como Meet, como Zoom, para hacer encuentros y poder construir sus trabajos. De igual manera, en el mismo listado iría el destino, si es de Perú o si es de Colombia, para que ustedes sepan qué destino les tocó y qué destino deben trabajar. Bueno, profe, no sé si usted quiere adicionar algo más o los estudiantes también tengan alguna pregunta. Voy a tratar de conseguir los números, deme plazo hasta el jueves. Voy a tratar con los chicos para que mañana mismo sean y ya de una vez se pongan en contacto. Yo coordino eso por interno con usted, ¿le parece? Sí, señora, lo coordinamos por interno. Lo coordinamos por interno, ¿sí? Y ya para no dilatar el tiempo y no confundir también a los... Perfecto, me Yo parece voy a bien. subir, en mi caso, no sé si va a sucederme, creo que sí, estas diapositivas lo voy a subir ahí en la plataforma del curso que llevo con mis estudiantes para que ellos tengan también las indicaciones a la mano y no haya ningún inconveniente en trabajar con sus compañeros de Colombia. Sí, señora, igual mis estudiantes, esta presentación va a ser habilitada hoy mismo en nuestras salas de Classroom, ya ustedes saben cómo se maneja, allí va a quedar la información, ¿ok? Bueno, por aquí en el chat veo que hay unos estudiantes escribiendo, entonces dice Ivette Menco de Colombia, hola, soy de Colombia, un gusto, bueno, aquí se están presentando, me parece bien, bueno, qué bueno que se estén socializando y presentando desde ya, eso está muy bien. Excelente. Bueno, me gustaría saber si tienen alguna duda o inquietud, chicos, ya para terminar. Sobre el trabajo, por favor. Miss Yami, recuerda que en el Excel que nos envió, nos dijo para ponernos en grupo de 2. Entonces, se van a integrar 3 compañeros de Colombia en nuestros grupos, ¿verdad? ¿O cómo es? Sí, es hijo. Yo le voy a pasar a la profesora el listado con los grupos de 2 y de 1 y ella ya coordinará con sus estudiantes y ellos se comunicarán con ustedes. Ya, y los grupos, ¿por dónde nos dará a conocer los integrantes todos? Yo les enviaré, la profesora me envía ya los registros y yo les estaré enviando a través de la plataforma Black. No te preocupes. Ya. Ok, gracias. Este fin de semana tenemos ya todos los grupos. Voy a coordinar con la profesora por interno. Sí, ya, gracias. No hay problema. Buenas noches, tengo una duda. Sí, ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Ivette Menco, ahorita hace rato participé. Lo que pasa es que pues quisiera saber con respecto a la asistencia de la clase de hoy, cómo se llevará a cabo. Hay un registro a través del team. Eso nos va a pasar Elenita Sánchez. Ella tiene registrado aparte de que hay una grabación. Exactamente. El sistema nos da la asistencia. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos, chicas? Entonces, ya para terminar, nosotras, una vez tengamos el consolidado de los grupos y los destinos, se los haremos llegar. La profesora llame a sus estudiantes de Perú y yo, la profesora Emma, a los estudiantes de Colombia, ¿ok? Bueno, fue un placer, profesora Yami, muchas gracias, muy interesante todo. Profesora Elena, muchísimas gracias. A mis estudiantes de Colombia, gracias por su activa participación, a los estudiantes de Perú también, y bueno, un placer. Nos veremos el próximo 17 de mayo para las sustentaciones. Igual, un placer de verdad haber compartido esta clase con todos ustedes, con mis estudiantes de Perú y sobre todo con estudiantes de Colombia y profesora Emma, de verdad muy agradecida.
y estoy segura de que la próxima sesión va a ser un éxito porque tenemos un recurso humano extraordinario. Chicos, muchas bendiciones y nos vemos el lunes 17 de mayo a las 7 de la mañana. Hora Perú y hora Colombia, si no me equivoco, profesora Emma. Sí, señora, sí tenemos el mismo horario, no tenemos diferencia. Qué bueno, un abrazo fuerte, cuídense mucho, por favor, seamos responsables con este tema de la pandemia. Muchísimas gracias. Así Elenita, estamos terminando ya con la sesión del día de hoy.